¿Listo? Entonces, arrancamos. Vamos a abrir nuestro modelo donde nos quedamos. Era este componente en L. Me manda que un trabajo de modelo OS 3541. Yo reviso acá, y dice OS, Nasca 33B, Internet, y dice 42.1. ¿Es el modelo? ¿Y qué dices? En la opción técnica dice ese código. Ya. OS 33B42.1, del separador de aceite. Ya. Yo acá en el... Ahí dice 42.1 nomás. Sí, 42.1. Sí. Este también, pero en vez de 32B dice este. Ah, no, sí, ese es. Sí. 33, en 33 bar trabajan todos. Sí, sí. Listo, Cirilo. Entonces, comenzamos. ¿Sí? Cualquier duda o consulta, me indicas. Lo de la semana anterior fue que nos quedamos en este modelo de aquí y se hicieron las 3 mallas. ¿Correcto? Entonces, voy a apuntar los datos que tuvimos de las 3 mallas. ¿Sí? Las 2 últimas mallas fueron refinadas. ¿Correcto? Un mallador se llama mallador local. Entonces, lo que voy a hacer es apuntar, aparte de las tensiones máximas, que las apunté en un Excel, voy a apuntar cuánto fue el desplazamiento máximo. Sí, entonces, de la malla 1 estoy teniendo un desplazamiento máximo de 0,287. Entonces, también lo voy a apuntar. Lo mismo para la malla 2. 0,288. ¿Sí? No hay mucha diferencia. Y nuestra malla 3, 0,289. ¿Sí? Entonces, sacamos un análisis de cuánto está variando aproximadamente. Sí, estos son los desplazamientos en milímetros y estos son esfuerzos máximos de von Mises y acá está en megapascales. ¿Sí? Entonces, ordenamos este cuadro un poquito. Ponerlo así. Entonces tenemos que los desplazamientos, sí, que son estos de acá de la derecha. Ah, ok, listo. Ahí se ve mejor. Entonces, los desplazamientos estamos viendo que la variación del resultado del desplazamiento no es, solo se ve una parte de la pantalla. Oh, ok. Ahorita estoy mostrando solo el Excel, por ejemplo, y sí, está agrandado hasta cierto punto, hasta acá, más o menos. Sí, estoy mostrando solamente, por ejemplo, los cuadros, un cuadro de las mallas y una gráfica, ¿no? Nada más. Lo que estoy haciendo es apuntar los datos de los desplazamientos. No sé si hasta ahí se ve. Sí, me confirmas, Cirilo, por favor. No sé si estás viendo mi pantalla completa o no. Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, Cirilo? Buenas tardes. Te escucho. No, sí se llega a ver, digamos, la ventana digamos, de Excel y SolidWorks que estás, digamos, que estás transmitiendo, pero en mi pantalla solo, o sea, no se maximiza en todo el contorno digamos, donde debería de verse. Ah, ok. En tu entorno del, digamos, tú lo estás abriendo a través de Google Chrome, por ejemplo, y Y se ve,
A ver, voy a dejar de compartir, ¿sí? A ver si... Listo, ya lo volví a compartir. Probablemente verificar uno si es el chat, ¿no? El chat a veces ocupa espacio, ¿no? Dentro de la pestaña de Chrome, a veces ocupa un espacio. También si le has dado clic, por ejemplo, a tu misma persona, ¿no? O por ejemplo, yo siempre ingreso con una cuenta más para verificar cómo se está visualizando. Si tú le activas, haces que se quede fijo, entonces probablemente esto también ocupa algún espacio, ¿no? En este caso debería mostrarse el entorno de lo que yo estoy reproduciendo. Entonces, por ejemplo, lo cambio acá, ¿no? Y yo lo veo maximizado. Tengo otro ordenador, ¿sí? Con lo cual estoy pudiendo ver maximizado. Entonces probablemente sea tu herramienta, no sé si es Explorer o Chrome, para entrar en Meet. Si es que te parece, me puedes compartir, si no, también para ver qué es lo que está pasando. Ya, te voy a compartir mi pantalla para que veas cómo se ve. Ya, listo, voy a dejar de compartir. Gracias. Listo, genial. Entonces, Cirilo, lo que hice fue apuntar, ¿no?, los valores de desplazamientos. Y acá hay que sacar una primera conclusión, ¿sí? Los desplazamientos es lo primero que calcula SolidWorks, ¿sí? A nivel de hacer la simulación o el solver, ¿sí? Es lo primero que calcula y va a depender mucho, ya hablamos de los tipos de elementos, y también depende de la malla, ¿sí? Obviamente la malla está también en función de los tipos de elementos, ¿no? Primero, segundo orden, y la malla hablamos de la cantidad, ¿no? Cantidad de componentes, ¿no? O si estás refinado o no. Pero lo primero que resuelve, ¿sí?, es los desplazamientos que pueden haber del elemento, ¿no? En este caso de punto a punto. ¿Ok? Estamos con... Oye, ya no está proyectándose bien, a ver. Estoy compartiendo toda la pantalla. Voy a mostrarte primero el Excel y me confirma si es que se está viendo o no. Ahí debería verse el Excel. Y estoy proyectando el SolidWorks, tampoco se ve. A ver, voy a alternar presentaciones. Compartir ahora. Ok, otra vez estoy compartiendo el Excel. Ah, ya, una consulta. Cuando le diste el chinche, le diste sobre mi imagen, pero después, ¿eso fue antes de que compartiera o después que compartiera? Porque si no le diste el clic a mi imagen y no a la presentación que estoy compartiendo. Porque si le diste, ahora sí, ajá, listo. Entonces, ahora sí debes darle clic sobre lo que yo estoy compartiendo. Ahora sí, listo. Entonces, listo, Cirilo, me indicas, por favor. Genial. Entonces, lo primero que resuelve son los desplazamientos y vemos que el error, ¿no? Una primera conclusión es que la diferencia entre los resultados
al cambiar de malla no es muy grande, ¿no? El error se mantiene menos del 1%, ¿no? O sea, el error es mínimo en desplazamientos. Sí, pero la segunda conclusión es lo contrario. Vemos que a nivel del esfuerzo que se está obteniendo, al ir refinando, ¿sí? En el esfuerzo sí cambia y aumenta drásticamente, ¿no? El primer valor es 28 y luego para el tercero que refinamos, ¿no? Aumenta a 115. Entonces, estos datos se suele decir que, bueno, es un error, ¿no? Grande, ¿sí? Considerable, ¿no? Y se suele decir que estos datos están divergiendo, ¿no? Luis, una consulta. Sí. Ese gráfico que tú estás realizando, ¿en base a qué es? Digamos, al perfil sin el redondeo. Sí, exacto, sin el redondeo. Estos solo son, la simulación hasta ahorita que hemos hecho, solo era justamente enfocando que es una arista viva, ¿no? Ah, ya. Entonces, justamente cuando es este tipo de, este que es sin redondeo, obtenemos estos resultados, esas son nuestras conclusiones, vemos con esta gráfica que se dispara, ¿no? Lo que obtenemos. Y ahora justamente lo que vamos a hacer es lo contrario, ¿no? Ya hacer el caso igual, 3 mallas, pero para el modelo que tiene redondeo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una copia de esta información, vamos a poner esto que sea, esto es sin redondeo, y después vamos a hacer uno copiando los datos, ¿sí? Entonces, aquí en el entorno vamos a trabajar ya un poco más rápido, porque la idea es, ya sabemos que el modelo tiene dos configuraciones, ya hemos hecho para una 3 estudios, y ahora hay que hacer otros 3 estudios para la presentación con redondeo. Entonces, vamos a copiar. El estudio, sí, vamos a ponerle de nombre, vamos a tener que diferenciarlo, porque también va a ser otra vez como una malla, ¿no? Otra nueva malla, pero para el caso con redondeo, ¿no? Entonces, de la malla 1, sí, con cuidado, de la malla 1 vamos a copiar el estudio. Sí, ya que esta malla 1 aún no tiene ningún controlador local de malla, ¿sí? Entonces, le damos clic derecho, copiar, ¿no? Vamos a poner R, por si acaso, sí, para saber que es redondeo, ¿no? R, guión, otra vez mesh 1, ¿sí? Porque es la malla, otra vez una malla 1, pero para otro modelo. Y acá hay que cambiar de modelo, ¿no? Hay que elegir la otra configuración, ¿sí? Esta es la parte importante. ¿Sí? Que elijamos la otra configuración. Fillet. Estamos aquí, le hemos dado, estamos diciéndole ahora sí la copia de este caso, pero para la configuración de redondeo, ¿no? Con fillet. Y le damos en aceptar. Entonces, lo que va a pasar es que se activa el estudio, pero la configuración aún no. Por eso se ve así medio de color gris o plomo, como si estuviera desactivado, ¿no? Entonces, esto pasa porque estábamos trabajando, o sea, el programa cree que aún sigue con la configuración de no fillet, ¿sí? Esto va a suceder, es normal. Lo que hay que hacer es darle encima del proyecto, darle clic encima del proyecto, clic derecho, y decirle activar la configuración, ¿sí? Para que reconstruya la nueva. Entonces, al activar la configuración, ya cambia el modelo, ¿sí? Y todo esto se habilita. ¿Qué estaría sucediendo por contraparte? Que estos 3 casos, al contrario, se quedan deshabilitados, ¿no? Mientras, a ver, vas a verlo como todo plomo, ¿sí? Porque para su configuración actualmente no está activado. Sí, entonces estamos trabajando con este caso de acá. Ahora, si te percatas, acá hay un pequeño elemento que permite mover
o ubicar nuestros paneles, ¿no? Del árbol, el Property Manager o el árbol de operaciones, y ahora con todo lo que es el árbol de simulación. Pues tú puedes moverlo un poco, si quieres, ¿no? Por ejemplo, quieres trabajar acá también con el entorno del árbol, o no, solamente quieres trabajar con simulación, ¿no? Entonces, puedes moverlo un poco. Entonces, ahorita todo por defecto quiere decir que está copiado, pero tiene el símbolo triángulo que aún le falta actualizar, inclusive la malla. Luis, una consulta. Sí. A mí no me sale como a ti te salió. No sé si te proyecto mi pantalla y me ayudas. Ah, ya, listo. Dale, dale. Creo que puedes proyectar sin necesidad de que yo salga. A ver, me indicas, por favor. A ver, vamos a ver. ¿Listo? ¿Ya estoy viendo tu pantalla, Cirilo? Ya, mira, yo tengo esto activado. Pongo activar y se regresa. Ah, ya. Ok. Ese es el nombre que tiene abajo, dice, veo que comienza con R, ¿no? Vamos a darle en la parte inferior totalmente donde están los casos de estudio. Sí, vamos a darle... No, inclusive en la parte inferior, abajo del... ese es el árbol, ¿sí? Vamos a irnos totalmente abajo. Abajo, ajá, ahí, exacto. Ok, y ya está... No. Vamos a eliminar RMesh 1. Clic derecho, eliminar. Listo. Regresas a tu Mesh 1. Ok, clic derecho, copiar. Fillet. Listo. Cambia, ahí elige el Mesh 1, está bien. Vamos a hacer la copia desde el Mesh número 1 y ponle de nombre otra vez R Maya 1, ¿no? O R Mesh 1. Entonces, hasta ahí está bien. Démosle a aceptar. Activamos. Ya, Ok, ahora sí. Gracias. Listo. Gracias. Listo. Entonces, vamos a compartir. A ver, se está demorando un poco. Luis, una consulta. Sí. Digamos, los resultados que se están cayendo son en base a la posición de la ubicación, digamos, del enmayado fino y el enmayado fino en sí. Digamos, ¿por qué esa variación? Y, digamos, esa variación ayuda a validar, digamos, con qué malla debería trabajar. Sí, exacto. La idea, y vamos a anotarlo acá, es, primero, ahorita con estos resultados diferentes, ya nos crea la duda de por qué lo estamos haciendo o cuál es el objetivo. Entonces, la idea es nosotros aprender a identificar con qué malla deberíamos trabajar, ¿no? O hasta qué punto, ¿sí? Entonces, vamos a repetir este proceso para ver las mallas, justamente. Este caso nuevo que has creado, el RMesh 1, está todo configurado correctamente, solo que la malla te pide otra vez hacerla porque ha detectado una variación geométrica. Como ha detectado una variación geométrica, te pide otra vez hacerla. Simplemente le vamos a dar de frente a ejecutar este estudio, ¿sí? Para que corra por completo, ¿sí? Cuando le das de frente ejecutar estudio, él siempre verifica primero
si la malla está lista. No. Si no lo está, la ejecuta, que ha sido lo de este caso. Y después ya realiza el solver, ¿no? La solución. Por lo general, siempre vamos a hacer que la malla, hacerla manualmente, ¿sí? Ya la hemos hecho un poco a través de acá, le hemos dado siempre un clic derecho, ejecutar malla, pero si es que ya sabes que todo está configurado, porque es una copia, ¿no? Ya está todo configurado. Entonces, como yo ya sé que ya estaba todo configurado, de frente me fui a ejecutar este estudio, para que simplemente la ejecute y después resuelva. ¿Sí? Entonces, estamos teniendo uno. Ahora vamos a sacar la copia de Mesh 2 y la copia de Mesh 3, ¿sí? Para tener dos casos más. Entonces, primero vamos a hacer la copia de la malla 2, Mesh 2. Clic derecho. Luis, una consulta. No Sí. sé por qué razón en el resultado de tensiones a mí me sale 955.915. En el tuyo veo que es diferente. 900. Ok. 955 y luego punto 915. ¿Está en pascales? ¿En megapascales? Sí. Ok. La carga sigue siendo 900 hacia abajo. Dice menos 900. Sí, ok, menos 900. Entonces la carga está bien. Es la copia. No, aquí me he equivocado. Dice 9000. Ah, ok, claro. Más o menos como acá me dijiste un valor por 10, ¿no? Entonces más o menos, mira, lo asocié con que, la carga debe estar multiplicada por 10. Claro, sí. ¿No? Ya, Entonces, ahora sí. Ya. ahora, una consideración. Si acá está dado por 10 y esta era la copia, entonces Mesh 1 también tal vez estaba por 10. Sí. Ya, ok. Entonces, revisarlos en los tres por si acaso. Sí, lo voy a ir corrigiendo mientras vamos trabajando. Excelente, excelente. Entonces, de Mesh 2 le sacamos la copia igual. Igual va a ser R, Mesh 2. Y recordar, sí, importante, que sea para el redondeo. Decirle la configuración. Y Mesh, el de fillet. Y aceptamos. Listo, entonces, ahora justamente tenemos que comenzar a mallar, ¿sí?, este elemento de aquí. Y la diferencia va a ser la siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo voy a intentar ver la malla de mi caso anterior. ¿Sí? Estoy comparando el RMesh 1, ¿sí?, su malla. Y obviamente, en nuestro redondeo, voy a remarcarlo un poco de rojo. Sería esta zona de acá, ¿no? Esta sería la cara del redondeo. Y ahora ha refinado con una cierta cantidad de elementos, ¿sí? Entonces, esto es para la que no tenía ningún control. En la malla 2 vamos a hacer que sea un poco más fino, ¿sí? Para ver cómo mejora o cómo empeora los resultados, ¿sí? Esto es justamente hacer como un ensayos. Entonces, regreso a mi R2, R malla 2, me voy a malla y acá ya encuentro mi control de malla anterior, ¿sí? Entonces, probablemente ese tenga un conflicto, ¿sí? Porque ya no existe esa arista. Antes había una arista, ¿no?, que elegimos, ya no existe. Entonces, tal vez ya no haya nada acá seleccionado dentro de él. Vamos a ingresar, a editarlo, clic derecho, editamos la operación. Y ahora vamos a aplicar, sí, justamente ya no hay ningún elemento seleccionado. Y ahora al contrario, más bien el elemento ya no va a ser una arista, sino va a ser la cara, ¿no? Nuestra cara de redondeo. Entonces, selecciono la cara. Sí, el programa
probablemente ya entiende cuánto es su valor para refinar. Sí, vamos a dejarle con este valor por defecto, a ver qué tal va. Entonces, solamente estoy diciendo, en resumen, selecciona la cara, que el programa entienda cuál es el mejor valor. Acá acepto. Y luego, el siguiente paso, sí, como te comento, podría ser que le doy clic derecho, crear malla, ¿no? Y le digo que cree la malla acá. Luis, un ratito. Bueno, creo que en el mío está mal ese tema. Ahorita voy a corregirlo y no sé si me puedes repetir la última parte. Ya, ok. Entonces, ahorita repito o me indicas. Te indico, voy a ver el archivo, creo que está mal. Ya, ok, listo, espero. Listo, Cirilo. Un segundo también. Ahí regreso, sí. Listo, Cirilo. Fui por un poco de bebida. Me indicas. Luis, prosigue. Listo. Entonces, deberíamos estar con este estudio de RMesh 2 y como fue una copia, dentro de Maya debería haber quedado su controlador. Entonces, probablemente esté contraído. Lo aperturas hasta ver controladores de Maya. En este caso solo hay uno. Y probablemente hay que editarlo, ¿sí? Porque el de la Maya 2 utilizó una arista, ¿sí? Pero para nuestro nuevo estudio ya tenemos ahora una superficie, ¿no? Que es la superficie de redondeo. Entonces, yo tengo que entrar a editarlo, clic derecho, editamos la definición. Y ahora voy a indicarle que debe ser nuestra arista de redondeo, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo en esta zona de acá. Sí, entonces, yo la selecciono y el programa también ya me indica preliminarmente tal vez algún valor de refinamiento, ¿no? Cuánto va a ser el tamaño de los elementos. Sí, entonces, no vamos a cambiarlo aún, tal vez lo cambiamos para un tercer caso. Por ahora en este segundo vamos a dejarlo como está y le damos en aceptar. Entonces, este fue el único cambio que debí haber hecho. Ya voy a ejecutar el programa. El más rápido, como te digo, sería que de frente le des aquí. Ejecutar, porque lo que hace es primero mallar y después ya resuelve. Pero si quieres hacerlo por la forma tradicional para que se vea, ¿sí? Es darle en malla, darle acá, clic derecho, crear malla, por ejemplo. Acá te dice que debe cambiar otra vez la malla, ¿sí? ¿No? Y decirle, ok, resuélvete, ¿no? Si ejecutas por aquí, solamente vas a obtener malla, ¿no? Lo que vemos en pantalla. Si le das por este camino de ejecución, de frente hace ambos, ¿no? Hace el mallador y hace el solver, ¿sí? Los dos juntos. Entonces yo ahorita le he dado solo por el primero, por solo malla, y puedo ver cómo va quedando, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Antes de mandarlo a resolver,
ponte tu simulación de 20, 30 minutos, imaginemos, primero te concentras bien en la malla, ¿no? Y la ves y dices, ah, ya, por acá está bien, sí, ya quedó, me falta trabajar en otra zona, listo, y de ahí recién resuelves. Sí, entonces, está ligeramente un poco más refinado, ¿sí? Que este modelo de acá. Sí, que el redondeo de la malla 1. Sí, está un poco más. Me parece, sí, ok, me parece chévere para lo que estamos tratando de hacer. Y vamos a ejecutarlo, ¿sí? Lo corremos y vemos que tiene otro valor, ¿sí? También ya apuntaremos, haremos la comparación, ¿sí? De una vez vamos a copiar esto para un tercer caso, ¿sí? Entonces, clic derecho, copiar estudio. Y recordemos que cuando copias un estudio, ¿sí? De encima del que tú hayas elegido, clic derecho, copiar, él va a hacer que salga por defecto, ¿no? Él dice, ¿quieres copiar todo lo de aquí? ¿No? Pero puedes elegir también, ¿no? Puedes elegir, no, o sea, estoy en la herramienta copiar estudio, sí, pero por defecto él cree que has elegido esta de acá, porque le dice clic encima de él, sí. Pero podrías elegir otro tipo de estudio para que copie a partir de ahí. Acá es el nombre, que ya lo vimos, y el más importante era siempre mantener el de la configuración. Aquí también jala la configuración que pertenecía al que utilizaste, por lo tanto acá no hay mucho, acá no debemos preocuparnos porque ya era el del redondeo. Entonces, solamente sería cambiarle de nombre, Mesh 3, y acepto, sí, porque ya jala del redondeo. ¿Hasta qué momento dejó de verse? Sí, voy a ver otra vez. Ahí dejé de compartir, ¿cierto? Sí, dejé de compartir y ahora está cargando para volver a compartir. Se puede visualizar. Estoy mostrando la copia de un nuevo estudio. Aún no se ve. Luis, ¿qué te está pidiendo esa visualización, Kelvin? Disculpa, ¿cuál fue la consulta? ¿Quién te está pidiendo esa visualización? Porque yo sí lo puedo ver normal. Allá. Discúlpame. Parece que estaba viendo el... Sí, sí, estaba viendo el chat y se corrió el chat del anterior. Ya, discúlpame, Cirilo. No te Ya, preocupes, no te preocupes. listo. Entonces, aquí simplemente estamos haciendo la copia. Listo. Y vamos a modificar nuestro control de malla. Entonces, desplegamos malla, desplegamos controladores de malla, controlador 3. Podemos cambiarle el nombre, ¿no? También para ubicarlo, ¿no? Puede ser controlador o redondeo nada más, ¿no? Para saber que ese se aplica sobre la cara del redondeo, ¿no? Entonces lo editamos. Y acá sí vamos a ponerle ahora sí un valor un poquito más refinado, ¿no? Vamos a trabajar, por ejemplo, con 0,762. ¿Sí? Y la transición entre elementos también va a ser un poco más suave, ¿sí? Va a ser 1.2. Y el aspect ratio entre elemento y elemento vamos a hacer que sea un poquito más suave. Entonces ponemos estos dos parámetros de aquí
Si no se ve, me indicas. Y le damos en aceptar, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengas estos valores, aceptas y creas la malla, ¿sí? Para ver cómo resulta este nuevo refinamiento. ¿Sí? Entonces, clic derecho, crear malla. ¿No? Y de frente aceptar, ¿no? Porque ya también acá está listo, ¿no? Simplemente quiero darle para decir créate malla, ¿no? Entonces, ahora sí, este sí es un refinamiento un tanto más considerable, ¿no? El tamaño de los elementos sí es diferente. Y el aspect ratio está actuando acá, ¿sí? Para que se entienda un poco, está actuando, si te percatas, en esta zona de aquí, ¿no? Acá es donde más o menos se debe aplicar este 1.2, porque es una transición entre elementos pequeños y tiene que, el mallador es un algoritmo matemático, él tiene que buscar la forma de que los siguientes elementos que están al costado de ellos, el cambio no sea muy brusco, ¿no? Tiene que ser un cambio ordenado, suavizado, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes esta malla, simplemente la ejecutas. Ejecutar estudio. Bueno, ya tenemos los tres casos, ¿sí? Estamos mostrando creación y edición, ¿ok? Y ahora vamos a comenzar a hacer nuestra tabla para apuntar los resultados, ¿correcto? Entonces, voy a estar apuntándolos, ¿sí? Si gustas, primero lo voy a mostrar y después también si tú estás apuntando haciendo tu tabla para comparar nuestros datos, me dices, Luis, un minuto, ¿no? Para que también tú compares con los tuyos que te están saliendo, porque cada ordenador es un procesador distinto, ¿no? Entonces debe haber una variación mínima de resultados, pero las unidades deben estar ahí, ¿no? Entonces voy a ver a mi Excel, por ejemplo, voy a generar una copia. Este va a ser, sí, crear una copia. Y este va a ser el caso con redondeo, ¿no? Y vamos a cargar los datos nuevamente. Entonces, redondeo. Entonces, del estudio con redondeo, caso malla 1, tengo 99,515. En desplazamiento, ya que estoy acá, también apunto su máximo desplazamiento, 284. Me voy al segundo caso para apuntar igual sus resultados, 95,591. Y en desplazamiento, 0,285, no, milímetros. Y en el último, 102,392 creo. Sí. Y acá es 285 también. Acá lo apunté bien, acá es 95 y acá 99, ¿ok? Entonces los datos están ahí variando, ¿sí? Entonces, sí, acabo de pasar todos mis datos, los he apuntado en una hoja de Excel, ¿sí? Y igual, una vez que ya tenemos los resultados, ¿sí? Porque estamos entregando data, información, a grosso modo puedo ver que los errores se han reducido, ¿sí? A nivel de esfuerzos, de lo que estaba en 28%, ahora está alrededor de menos del 5%. Y para la siguiente malla 3 inclusive también se mantiene menos del 10%, o sea, probablemente 7. O sea, acá hay una reducción drástica de lo que sucede cuando está con arista viva y cuando está con una cara de redondeo, ¿sí? En desplazamientos, por el contrario, no tenemos mucha diferencia si nos percatamos. Tal vez de 0,35%
se fue hasta casi 0%, o sea, en desplazamiento está resolviendo ok. Pero en esfuerzos, sí hay una mejora, ¿no? Entonces, el error es mínimo en desplazamientos, acá ya cambió, error también menor, con redondeo. ¿Sí? ¿Y qué podemos decir de los datos, de los resultados? ¿Están tratando de converger o divergen? ¿No? Entonces, ahorita la gráfica se ha escalado, pero si yo la trato de acondicionar tal vez no muy lejos, ¿no? Obviamente para que no se pierda la idea, ¿no? Pero más o menos los valores están dentro de un rango ahora. Más o menos están dentro de un rango, ¿sí? Como todo aspecto de valor, trabajamos tal vez con algún criterio, ¿no? Debe estar dentro de alguna zona. Sí, entonces vemos que con la cara de redondeo obtenemos por lo menos datos un poco más conservadores, ¿no? Se mantienen ahí. Entonces eso también ya nos da un poco más de seguridad allá. O sea, el valor debe estar próximo de 99 a 102, ¿no? Inclusive en uno nos muestra 95, allá. Acá la pregunta sería, justamente, Cirilo, acá se presta la pregunta, ¿habrá que hacer algún Mesh 4? ¿No? O sea, eso es para nosotros, ¿no? Y tendríamos que hacer la hipótesis de, ¿y estará dentro de un rango? ¿Cuánto será esa variación, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, Cirilo, si bien es un caso no ilustrativo, es académico, pero esto se llama el análisis, ¿sí? Esto es el análisis de independencia de malla, ¿sí? Porque el resultado tiene que tratar de ser, al final, este valor tiene que tratar de ser un valor constante a pesar de estar cambiando la malla, ¿no? Y cuando digo constante, me refiero con un cierto grado de variación, ¿no? Pero no como el otro caso, en que seguía aumentando y aumentaba, ¿no? Voy a pasar a este slide de acá, al de sin redondeo, ¿no? Porque ¿cuál era la tendencia acá, no? Este caso de redondeo, imaginemos que yo hacía una cuarta malla, ¿cuánto habrá salido este valor de aquí? ¿No? Dijimos que por la tendencia, este iba acá, este iba para acá, y probablemente ¿qué podría haber pasado? ¿No? Acá los datos divergen, ¿sí? En cambio acá ya más o menos encontramos alguna tendencia que hay que seguir investigando. O sea, lo que nos dice esto es que, ok, ya estamos bien, estamos por buen camino, pero hay que seguir un poco más. Ahora, Luis, sí. el RMesh 1, no sé si puedes abrir sus propiedades para ver si estamos bien por ahí, porque creo que el mío está mal. Ah, ya, ok. Entonces, repasemos, comparemos. El material debe de haber jalado igual 304, debe ser 900 hacia abajo. No sé si está jalando 9000, verificar. La carga, la sujeción es igual, el empotramiento por la parte superior. Y el Mesh 1 no tiene ningún controlador de malla, ¿no? Es tal cual, por defecto. Entonces, ¿cuánto te está saliendo, Cirilo, el valor de la tensión? ¿Cuánto te sale tensión y cuánto te sale el desplazamiento? Entonces, más o menos, si me dices los datos, podemos intuir qué podría estar pasando, ¿no? Bueno, en el RMesh 1 me sale 95, igual que el número 2, no sé por qué razón. Sí, sí, no, está bien, o sea, no necesariamente tiene que salirte mi valor. Esto puede ser debido a, uno, la malla resuelve, obviamente según la geometría, pero el procesador o la computadora es la que tiene la capacidad de hacer este análisis, este cálculo. Entonces, imaginemos que están habiendo una pequeña diferencia, ¿no? Al resolver esto entre tu malla y mi malla, pero se nota el cambio en el resultado de aquí,
¿no? Que son casi en cuatro unidades, ¿no? Entonces, tu tendencia, por lo que me dices, probablemente esté por acá, ¿no? Tu valor esté por aquí, ¿no? Entonces tal vez tu conexión es así, ¿no? Debería ser así, por acá, ¿no? Y sigue subiendo, ¿no? Sí, entonces, no hay problema, justamente esos resultados que te están saliendo son los que valen. Sí. En el tuyo, ¿por qué en el RMesh 1 te sale un valor de 99? Ese es la tensión, el R1. Sí, exacto. 99.515, a mí me sale el 95. Eso puede ser por pequeñas variaciones que está haciendo el procesador. O sea, imaginemos que yo te doy un caso a tu computadora y tú lo resuelves tal cual como estaba. Exactamente el mismo valor no va a salir, porque tu computadora es otra. Tu procesador probablemente es más potente, tiene otra tecnología, el cálculo es infinitesimal, entonces ahí resuelve ligeramente variado. Ahora, probablemente yo asumo que no tienes acá en la malla ningún controlador, ¿o sí? No, no tengo ninguno, pero no sé, si me ayudas a verificar eso para estar bien en este tema. Ya, listo. ¿Me puedes compartir, por favor? Sí, ¿me compartes para ver cómo está el seteo? A ver, lo estoy viendo. Se vuelve a mallar. Listo. A ver, ahí déjamelo por favor. Voy a compararlo también con mi malla. A ver, estamos comparando mallas. Sí, está basado malla en curvatura. Estamos con elementos de 4.8, 4.8. Sí, o sea, la configuración está por defecto, está la misma. Entonces, ahí le puedes dar en aceptar, por favor. ¿Está bien? Sí, le das en aceptar en la malla, no hay problema. Está igual, está mallando. El resultado está correcto, ¿no? Le das resolver, a ver. Sí, y 95, entonces, sí, inclusive yo diría, Cirilo, que tus datos están más precisos de lo que yo podría haber estado obteniendo. Más o menos, te comento, por ejemplo, otros casos, otras veces, este resultado puede variar, puede estar saliendo 90, ¿no? 90, 88, en este caso a mí se me fue hasta 99, y eso es porque la malla, esta malla del RMesh 1, todavía no es suficiente. O sea, esta malla no representa un valor real. Si tú quieres comparar nuestras mallas, ¿no? Esta malla, al ser gruesa, en realidad, aún sus resultados no son suficientes, ¿no? No son suficientes como para poder dar alguna respuesta, ¿no? Para ello, yo sí tendría que ir refinando, ¿no? Y más o menos ir comparando. Entonces, me dices que Mesh 2 está en 95 también. ¿Cuánto es tu valor de la malla 3, por ejemplo? Sí, en el modelo 3, ¿cuánto estás obteniendo en la tensión? Es 102.392. ¿Ves? Al final, cuando ya hemos refinado, o sea, estamos trabajando, haciendo el esfuerzo un poco más en el mallado, ya nuestros resultados, así sea la máquina o el mallado diferente, ¿sí? Ya va convergiendo los datos, ¿no? Probablemente si hacemos un siguiente estudio, uno más refinado, debería haber una variación. Hay que preguntarnos cuánto va a ser esa variación, por ejemplo, y si nuestros datos se van a aparecer, ¿no?
Entonces, este proceso justamente que ahorita estamos interactuando es el análisis de malla, ¿sí? Voy a ponerlo grande por acá. Análisis de independencia de malla. Entonces, ahora, en este caso no se nota mucho, pero en la malla 3 tal vez le tomó unos segundos más, ¿sí? Porque tiene más elementos, ¿correcto? No son tantos porque es un caso representativo, pero tiene más elementos. Entonces, por ejemplo, Cirilo, vamos a hacer sí, a modo didáctico, un Mesh 4. Y vamos a hacer un Mesh 4. Entonces, refinándolo un poco más, ¿no? Y a ver qué obtenemos, ¿sí? Entonces, el RMesh 3, voy a copiarlo una vez más. Va a ser mi caso 4, ¿no? Y el refinamiento, el control de mallado, va a mejorar. Sí, lo voy a hacer para ver cuánto se demora en tu máquina o cuánto en la mía. ¿Te acuerdas que la otra vez preguntamos? Creo que la mía fue 17 y creo que la tuya fue 10 segundos, ¿no? O sea, esas son las diferencias. Entonces, acá vamos a ponerla a ver qué pasa. 0,2, ¿sí? Más fino todavía. Pero la pregunta también es, ¿será necesario, no? O sea, ¿será necesario refinarlo tanto? ¿Sí? Esa es otra consulta que también debe saltar. Entonces, vamos a mejorar la malla, vamos a ver cómo queda, crear malla. Sí, mira que en solo hacer la malla ya le toma un poco más de segundos. Y mira cómo ha quedado esta malla, ¿no? Elementos grandes por acá, ¿no? Pero bien refinado en esta zona. Mira cómo está altamente refinado. Ahora, esto sería válido, obviamente, tal vez si el problema, o estás analizando, ponte un caso, estás analizando una pieza mecánica, que en verdad la problemática por experiencia o no sé, en verdad en campo falló, y ahora estás haciendo más bien un análisis de comprobación. Obviamente te tienes que concentrar en la zona donde hubo alguna falla, ¿no? Entonces, tal vez ahí sí sea válido, ¿no? Entonces, esto creo que le va a tomar un poquito más, tal vez unos segundos más. Vamos a ver cómo va, ¿sí? Voy a ejecutarlo. En tu máquina también, porfa, ejecútalo. Eh, comparemos cuánto tiempo le toma, ¿sí? Esto es importante. Ya voy, mira, ya 15 segundos en resolver. Ya casi 17, igual. 17 segundos le tomó, ¿sí? Y voy a apuntar mis datos, ¿correcto? 102.775. Genial. Y 0285. Me indica si estamos, si también corrige tu caso, si no para esperar unos segundos. Sí, a ver, me indica si estás corriendo el caso. Entonces voy actualizando mis gráficos, ¿sí? Un momento, listo. Genial.
Ya Luis, listo. ¿Listo? El mío, el valor que me salió fue 102.85. 102, a ver, yo estoy en 102.77, ¿ves? Mira, ya estamos ahí prácticamente. Entonces, yo voy a poner mi dato, por ejemplo, estamos prácticamente ahí, ¿no? Y mira lo que pasa con la gráfica, ¿no? Ya comienza, inclusive si usara tu dato, o si borrara mi Mesh 1 y te diría, ¿sabes qué, Cirilo? Vamos a utilizar tu resultado, esta gráfica se vería más bonita, porque me dices que es 95 más o menos, ¿no? A ver, voy a ponerlo por acá. Entonces, ya no se ve que oscila, sino más bien se ve que sube a este valor y ya a partir de acá, mira, comienza a tener una tendencia. Entonces, voy a retroceder esto. Entonces, estamos viendo que ya a partir de la malla 3 está viendo una convergencia de los resultados y ya no varía, ¿sí? Hay un error menor al, a ver en cuánto estará, menor al, mire, al 1%. ¿Sí? ¿Y cuál crees que sería la tendencia? Por ejemplo, esta es justamente parte de las hipótesis que hacemos. ¿Cuál crees que sea el valor en una malla 5? ¿No? Según nuestros datos, nuestra tendencia. ¿Sí? Debería estar también ya en algún valor 102, en mi caso tal vez punto 80 y tantos, 90 y tantos. ¿No? Ya debería estar tendiendo a algún valor, ¿no? Entonces, será necesario hacer una quinta malla, contando que esta malla 4 me tomó 17 segundos, ponte. Obviamente 17 segundos no son nada, pero imaginemos que esto fueran horas, ¿no? O sea, ¿sería necesario correr una quinta malla o ya podría decir, no, ya me quedo con la cuarta malla? Es más, bueno, la cuarta malla me da también la experiencia o el criterio de decir que con esta pudo haber sido suficiente, pero si no ejecutaba esta cuarta, no hubiera tenido exactamente la seguridad, ¿no? Por ejemplo. Sí, podemos comparar las mallas para ver si estamos por ahí. O de ¿Ya? repente me he confundido. ¿Sí? ¿Qué parte de la malla deseas que comparemos? El Mesh 4, el RMesh 4. Ok, a ver, acá está el RMesh 4 y su redondeo, el valor del controlador. ¿O te refieres a gráficamente? Así. El valor del ratio. Ok, el valor de aquí del... Ok. Entonces, el controlador de malla local, ¿sí? Le he puesto un 0.2 y un 1.2. Sí, esa es, estamos bien. Entonces, inclusive podríamos hacer un trabajo multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, Cirilo, tú haz los casos para desde 0.5 hasta 0.2, ¿no? Y yo hago unos 4 casos desde 0.2 hasta algún valor diferente, menor, y luego comparamos resultados, ¿no? Para tal vez una persona no haga todos los casos, o sea, así también se puede trabajar. Entonces, nuestras mallas están idénticas, por lo tanto los resultados también están bastante próximos, ¿no? Si te das cuenta varía en el tuyo 85, el mío 77, ¿no? Y podemos decir que, ok, el esfuerzo se está dando, o sea, ahora si te das cuenta ya no estamos analizando dónde se da. Este caso sabíamos que era acá, pero ahora estamos analizando si el valor que estamos obteniendo va siendo confiable o no. Con este análisis de malla, ya vamos viendo cuándo decimos que, ok, ¿no? Ya el valor quedó ahí, ¿no? Entonces, este soporte en L, sí, tiene un valor máximo de esfuerzo sobre esta carga de 102 aproximadamente, ya con seguridad, ¿sí? Ahora, la pregunta viene, ¿por qué crees que se está dando esta divergencia en el caso del no redondeo, ¿sí? En comparación con nuestros datos de acá?
¿no? Con los casos que sí hay redondeo. Vamos a agregar una gráfica, a ver. Ahí está. ¿No? El de azul es el que diverge, ¿no? Mientras que el naranja es el que está convergiendo, ¿no? Y tiene la superficie, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno, ¿sí? Esta divergencia, este término de diverge o converge es un término muy común en la parte numérica, computacional, ¿sí? Y se debe a, digamos, más formas o términos tal vez matemáticos. Uno de los términos muy usados que les gusta es decir que esto es debido a una singularidad, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, decir singularidades son decir infinito entre infinito, ¿no? Cero entre cero, bueno, uno entre cero, ¿no? Uno entre infinito, ¿no? O sea, matemáticamente esas son singularidades, ¿no? Hablándolo, pero ¿qué quiere decir en la física, en el mundo real? O sea, quiere decir que son cosas que no existen, ¿no? Una singularidad en realidad es algo que no se da en el mundo real. ¿Y qué es lo que estaría pasando aquí? ¿No? En este caso de acá, esto es una arista viva, ¿no? Son dos caras planas que se encuentran en esta arista, ¿no? Ok, a nivel de CAD, a nivel de software, podemos hacer esto, pero en la vida real, ¿no? Vamos a poder encontrar, va a haber una máquina que pueda tener esta precisión, ¿no? De obtener que sea así tal cual, sea una arista, dos intersecciones de dos planos, o en la vida real va a quedar siempre, así se mecanice, ¿no? Va a quedar un pequeño redondeo, ¿no? Entonces, eh, más o menos ahí viene esta parte de este concepto de decir singularidades, divergencia, ¿no? Porque obtenemos estos datos en los errores, obtenemos este error de que los datos siguen aumentando, eh, obviamente porque el software hace la malla, hace todo lo que le digamos, pero los datos están saliendo, digamos, incorrectos debido a que estamos partiendo mal el problema, ¿no? Estamos tratando de simular y analizar esta arista, ¿no? De esta forma, cuando en la vida real no es así. En la vida real, así sea la más mínima curvatura, pero va a haber algún redondeo, ¿no? Así sea, obviamente este está exagerado, ¿no? Pero en realidad va a haber, aunque sea algo mínimo, que va a ser un redondeo, que no va a hacer que se den estos picos de datos incoherentes, ¿no? Donde aumentan, ¿no? Ahora, tú me dices, Luis, ¿y cómo sabes esto? Ah, bueno, me voy a ver los resultados, voy a ver en dónde es más o menos, y veo que son en las zonas de acá, ¿no? Es justamente en la zona próxima al redondeo, ¿no? Puedo utilizar un poco de mi postprocesamiento que vimos en la lección anterior. Por ejemplo, clic derecho, opciones de gráfico, y le digo que me muestre en dónde está la máxima, ¿no? Allá, está cerca de esta zona de acá, o sea, algo está pasando. Me voy a ver mis otras mallas también, a ver qué sucede. Ah, acá ya, mira, el problema está justamente ya más cerca de esta arista. Voy a activar la máxima, ¿no? Está por acá. Sí, entonces, más o menos con esto yo ya veo que el problema radica acá, ¿no? Pero eso es porque esto está mal desde el inicio, incorrectamente planteado, ¿no? Miren esta malla 3 de la arista viva que está refinada, ¿no? Cómo son los datos. ¿Sí? El problema se da justo si seguimos refinando, ¿no? Porque esto no representa algo real. Sí, entonces acá, por ejemplo, voy a ver este de acá. Y ahora sí, cómo se distribuye, ¿no? De esta manera.
¿sí? Entonces, si bien es un caso muy simple, los redondeos se van a dar prácticamente en muchos modelos a partir de hoy a la fecha, sobre todo en piezas mecánicas, ¿no? Entonces, esto sí es una lección, un caso simple, pero a repetirse en futuros análisis de elementos que puedas hacer. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Vamos a ver un poquito más de postprocesamiento, ¿sí? Vamos a hacer que se vea la malla encima de mi modelo, ¿sí? Encima de mis resultados. ¿Sí? Bacán. Entonces, vamos a darle clic derecho. Ya hemos entrado a editar definición, ¿no? Cambiar los valores o el ploteo de lo que se ve, los colores, ¿sí? Y ahora vamos a entrar en la tercera, que es la configuración. Si te percatas, esas tres opciones que mencioné, puedes irte rápidamente simplemente eligiendo cualquiera de estas de acá. Sí, perdón. Ahí está, estas de acá, ¿no? O sea, rápidamente es elegir una de estas, ¿no? Pero en realidad, si tú entras a cualquiera de ellas, luego puedes irte a la otra, ¿no? Entré por definición, no, pero que quiero irme a la parte de colores, gráfica. Bueno, elijo opciones gráficas. Ahora te digo, no, vamos a irnos a configuración. Ok, configuración. O sea, en realidad es un mismo entorno, ¿sí? Y ahora vamos a superponer la malla. Entonces, en esta segunda opción de contorno, vas a elegir malla. Y despliegas, elegimos en la opción ya no modelo, sino malla, ¿no? Que se vea la malla y ahí está. Sí, estamos viendo los resultados y con la malla superpuesta. Sí, entonces justamente veo que acá, ok, justamente ha mejorado, ¿no? Los esfuerzos y en realidad se están dando en la zona de la curvatura, ¿no? Entonces, ok, ahí habrá que tener el cuidado necesario. O tal vez habrá que mejorar el tamaño del redondeo. Tal vez es R5. Si aumento el tamaño del redondeo, disminuirá mi esfuerzo. Es otra pregunta, por ejemplo, ¿no? Para mejorar. Sí, entonces, y ahora un poco más de postprocesamiento es, Luis, yo quiero ver tanto el modelo deformado, porque está escalado, ¿no? Está escalado a 40, pero también quiero ver el modelo real, ¿no? ¿Sí? Para alguna apreciación. Ah, ok, bueno, entonces tú quieres superponer el modelo físico, ¿no? El CAT. Entonces vas a activar aquí en la última casilla, superponer el modelo. Aquí yo recomiendo que elijas color único, ¿sí? No colores de la pieza. Eso le puede dar o sea, le puede dar un poco más trabajo a nivel gráfico. Elige color único. Y bueno, la transparencia déjala por defecto para ver qué tal. Superposición, color único, por defecto es el plomo, ¿sí? Un plomo, un gris, ¿no? Las transparencias se puede jugar, esto es para ver que si el sólido es translúcido, ¿no? Y aceptas. Y como le dejé una transparencia bastante alta, casi ni se nota, pero ahí está el modelo, ¿sí? No sé si en el tuyo se nota. Si es que no se nota, habrá que cambiarle la transparencia. Entonces, vuelves a entrar, clic derecho, configuración, y la transparencia la ponemos, a ver, en 50, sí, alrededor de 50, y ya se nota más o menos, ¿no?
Me indica si es que se nota o no. A veces hay un tema con esto de acá. Me indica si lo puedes ver. Porque estoy viéndolo sin aceptar. ¿Ah? Antes tenía que aceptar para recién poder ver estos cambios, ¿sí? Me parece que esto es algo nuevo de esta versión. Me parece cool, ya lo mejoraron ya. Antes tenía que aceptar o tal vez hacer algo más, ¿sí? Para poder ver estos cambios. Ahora ya de frente estoy viéndolos. Entonces, obviamente, esta presentación está escalada y el modelo es real, o sea, el cambio es notorio, ¿no? Yo debería tratar de utilizar esta presentación de ver la superposición cuando está en escala 1:1, ¿no? Ahí sí recién puedo decir que es real esa... Por ejemplo, si me voy a desplazamientos, bueno, tengo que hacer lo mismo en desplazamiento, ¿no? Configuración, sin activar la malla de frente aquí. Sí, pero tendría que ponerlo en escala 1:1, ¿no? A ver, escala real, ¿no? Y bueno, como la variación es 2/10 de milímetro, ni se nota, pues, ¿no? A ver. Sí, acá se nota. Sí, chiquitísimo, ¿no? 2/10, bueno, casi 3, ¿no? Casi 3/10 de variación, ¿no? Sí, entonces en realidad el postprocesamiento es mucho jugar, es mucho ver la información, cómo la vamos a extraer o no. Hasta acá estamos. Allá. Entonces, lo último, sí, Cirilo, lo último que voy a repetir va a ser esto que es la superposición. Sí, entonces voy a deshacer todo esto. Ah, ¿No? Luis, no, ya, gracias. No, también hice lo mismo que tú, pero no me salía el resultado del desplazamiento tan pequeño en milímetros, me salía grande. Volví a entrar y ya me arrojó el resultado. Ah, ya, y volviste, exacto. Ah, ok, ok, listo. Sí, eso es justamente un aspecto que quería comentar, por eso si sucedía, si es que no notas el cambio, es tal vez entrar y volver a salir y ahí sí se nota, ¿no? Entonces, eso también pasa porque es un tema como que de reconstrucción a nivel gráfico, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahora un caso un poquito más, vamos a, las mallas más interesantes, ¿sí? Obviamente son estas dos últimas del no fillet sin redondeo. Y también vamos a compararlas con las mallas 2 y 3 del redondeo, ¿sí? Vamos a comparar 4 mallas. ¿Listo? Perdón, o 4 resultados, ¿no? De 4 estudios. Entonces, hay una herramienta un poquito interesante, a mí me gusta, porque lo que yo te mostraba era la forma muy tradicional, muy manual, ¿no? Me voy a cada uno de ellos, activo y veo cuánto es el valor, ¿sí? Entonces, hoy en día ya se tiene una herramienta un poquito más chévere. Le hacen comparar resultados. Y aquí se abre, ¿no? Como toda propiedad en el Property Manager. Y tienes comparar resultados. Te dice opciones, comparar resultados, el estudio actual, está deshabilitado. Todos los estudios de esta configuración, está deshabilitado, ¿sí? Por alguna razón. Y la última es todos los estudios de todas las configuraciones, ¿ok? También nos indica que es el análisis más lento. Bueno, no hay problema. Entonces,
De Mesh 1, yo no quiero elegir nada, ¿sí? Por ahora no me interesa. El que sí quiero ver es de Mesh 2, tensiones 1. Lo activo. De Mesh 3, del no redondeo, también me interesa, tensión 1. Y vamos a elegir también de RMesh 1, tensiones 1. ¿Correcto? Ahora, hay que notar algo, Cirilo. Tú confírmame, estamos haciendo los mismos casos, pero probablemente dime si a ti te sale y puedes seguir bajando y ver tus resultados del RMesh 2 hasta el 4, por ejemplo. No sé si tú los tienes habilitados. Mira, yo no los tengo. Ok. Entonces, ¿a qué se debe eso que yo no los tenga acá? Eso se debe a que me preocupé. Sí, dije, ¿por qué no me aparece? Y luego me fui a ver mis estudios, ¿no? Dije, no me aparecen estos tres. Y veo, y ahora tienen este símbolo pequeño que tiene un triangulito acá, ¿sí? Cuando vea esto, y no están como los otros casos, quiere decir que algo se modificó o cambió, ¿sí? Y pide reconstruir o ejecutar nuevamente. Entonces, como SolidWorks tal vez detectó algo o yo moví algo, sí, ahorita sin darme cuenta, y pide ejecutar de nuevo, no está terminado estos estudios, por lo tanto no me aparecen aquí, ¿sí? Tú elige, por favor, elige de RMesh 2 y 3, aparte de los de arriba, ¿no? Este Mesh 1 no, sino elige de Mesh 2 y 3, ¿sí? Yo voy a ir ejecutando estos estudios. Sí, el 4 ya no, solo el 2 y el 3. Sí, ahora sí, voy a darle guardar por si acaso. Comparar resultados. Ah, con razón. Ahora sí ya me aparecen activo todo esto de acá. Seguimos trabajando en la última, ¿no? Y como te decía, elegimos de Mesh 2, Mesh 3 y de los RMesh también, RMesh 2 y RMesh 3. Solo puedes seleccionar hasta un máximo de 4, ¿correcto? Seleccionas estos 4 y le hacen aceptar. Entonces lo que hace este comparador de resultados es justamente según el ploteo que tú hayas elegido, puedes verlos al mismo tiempo en una división de 4, ¿no? Y comenzar a comparar los resultados que te brinde, ¿no? Entonces, obviamente acá a la izquierda yo estoy mostrando los datos del no fillet. Sí, recuerda que siempre sale una pequeña descripción o leyenda, ¿no? Voy a ocultar esta barra ver. ¿Dónde estás? Ver transparente. Ya está. Se fue. Entonces acá puedo ver las 4, ¿no? Ahora, acá hay uno que es el master. Si te das cuenta, el de la izquierda superior debe ser el master. Cosa que si tú acercas, todos los 4 se acercan. Si tú alejas, todos se alejan. Si le cambias la vista, ¿no? Todos se reordenan, ¿no? Mira que es mucho procesamiento gráfico. Ya está pataleando un poco mi máquina. Sí, se quedó ahí el de acá, el cubo. Uy, ya está pataleando ya. Acá se quedó el cubo, mira, se quedó el cubo de la orientación espacial. Ya se quedó activo ahí.
pero el máster controla los demás vistas esclavas, ¿no? Pero tú también puedes jugar en cada una de ellas independientemente, ¿no? Pero si la rotas, también ya esa se vuelve el máster, ¿sí? Puedes hacer zoom in o zoom out, pero si rotas, ya se vuelve el máster en esa vista. Sí, entonces, esta es una buena herramienta para comparar entre mismos casos o todos los que tú quieras, ¿no? Entonces vas analizando, vas concentrándote acá, por ejemplo, ¿no? Cómo salió en uno, cómo salió en el otro, ¿no? Cuando ya estés listo o hayas terminado, le hacen salir, ¿no? Sí, también puedes guardar la imagen, con una consulta de guardar imágenes, puedes darle en guardar para capturar las 4 probablemente, ¿no? Y ya después le das salir, ¿no? ¿Listo? Entonces, vamos ahora a ver un poquito más, con este mismo caso, ¿sí? Vamos a ver ahora, habíamos explorado estas herramientas de aquí, de recorte, de sección, isosuperficie, para algunas magnitudes determinadas. Habíamos hecho la herramienta de probar o identificar valores. Y ahora vamos a hacer la herramienta de listar selección. Sí, vamos a ver qué tal nos va con esta herramienta. ¿Correcto? Y en esta herramienta de listar selección, a ver, perdón, todavía no es esta. Quiero ver, esta no es para sacar la fuerza, vamos a cerrar, sí, esta no es para sacar las fuerzas de reacción. Para ver las fuerzas de reacción, sí, en el modelo, vamos a irnos a resultados y elegimos enumerar fuerza resultante. ¿Sí? Encima de la carpeta de resultados voy a darle un clic derecho y le digo enumerar fuerza resultante. Ahora sí, este es el comando que yo quería entrar. Entonces, yo quiero ver la fuerza resultante de mi modelo, ¿no? Obviamente, la cara que voy a usar, mejor dicho, lo que yo quiero obtener como fuerza de reacción es en donde esté fijo. Entonces, la cara empotrada es esta superior. Entonces, yo voy a seleccionar esta cara para ver qué es lo que sucede acá, cuál es la fuerza resultante que se está dando sobre esta cara. Le das en selecciona la cara, le das en actualizar y te va a mostrar, ¿no?, una información de tanto un sistema de coordenadas ligero y va a aparecer un pequeño recuadro, ¿no? Entonces, aquí también viene un poco de interpretación, ¿sí? Este es un caso, imaginemos que estamos en un análisis, en un curso de resistencia de materiales, por decirlo así, o de estática, ¿no? Entonces, si tú tienes la carga, ¿no?, por un lado, perdón, hacia abajo, ¿sí? Y acá era fijo, entonces la suma de las cargas debe ser 0, ¿no? Si es que todo esto está estático, ¿no? Entonces la carga F que se muestra acá, ¿no?, debería ser la fuerza de reacción, ¿sí?, que tenga aquí, ¿no? Deben ser la misma magnitud, ¿cierto? Entonces, de igual manera, al yo sacar la fuerza resultante, sí puedo ver que la magnitud que me está indicando está en 900, ¿no? Con esto, esta es una forma también de ver que, ok, o sea, a nivel numérico se está respetando, porque esta carga dijimos cuánto era, le habíamos dicho que era 900 también, ¿no? 900 newtons, ¿sí? Entonces, se está dando una conservación de cargas, porque eso es lo que hace, es una supercalculadora, entonces él va transmitiendo, ¿sí?, la carga
y obviamente se refleja en esta cara empotrada, ¿no? Que transmite su fuerza de reacción, serían 900 newton. Entonces, también nos sirve este análisis para ver o extraer información, tal vez en alguna zona determinada, ¿no? ¿Cuánto es la fuerza que se está obteniendo, ¿sí? Debido a alguna interacción. Listo, Cirilo, entonces hasta acá estamos, ¿sí? En realidad el capítulo 2, el 1 y el 2 son los más introductorios e importantes, sobre todo por este análisis de malla. Si te das cuenta, quiere decir que, Luis, ¿tengo que hacer este análisis de malla para todos mis casos? Sí, la respuesta es un sí, ¿no? Pero la diferencia o la ventaja está que ya sabemos, pero ¿cuántos tengo que hacer? ¿No? O hasta cuándo. Entonces, es según tus resultados, según tu malla, ¿no? Según cuando tú vayas pasándolo ponte a tu Excel y vayas viendo tus datos, ok, ya tengo la seguridad que hasta acá está correcto, entonces ya no tengo por qué hacer más, ¿no? En el mundo numérico es muy importante esto de las mallas. A nivel académico son muy rigurosos con las mallas. Obviamente para aspectos industriales, ¿no? Lo que importa es que nosotros sepamos hacer esto. Obviamente queda para nosotros hacer todos los casos, pero para el proyecto tal vez no te van a pedir, ¿no? Oye, ¿cuántas mallas hiciste, no? ¿Salió independiente o no? O sea, no se sabe. Se piden resultados, ¿no? Te pide el esfuerzo, te pide el desplazamiento, pero tú para que estés seguro tienes que hacer este proceso interno. Sí, esto es parte de la parte numérica. Entonces, sí, puedes extraer las fuerzas, que es importante, le hacen aceptar nada más para salir. Y ahora sí pasaríamos ya sí, a un siguiente caso, ya al siguiente capítulo, que ahora, porque justamente toda esta parte introductoria, sí, es el pilar para todo lo demás. Ya, Cirilo, antes de pasar, me acuerdo que me dijiste hacer un caso con un vaciado, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Sí, regresé a la pestaña del modelo. Vamos a ir a operaciones, a ver, vaciado. Sí, elijo esta cara, elijo esta cara y a ver qué tal, a ver, vista preliminar. Uy, casi nada, ok. 1. Sí, vamos a darle 2. ¿Sí? Okay, 2 se nota mejor. Obviamente con el caso de redondeo, ¿sí? Ya vimos que el redondeo es necesario. Sí, y ahora, ¿qué podría estar pasando acá? Van a haber aspectos también muy interesantes, ¿sí? Porque uno, la sujeción de la cara ahora es otra, pues, ¿no? Ahora va a ser esta nada más, la sujeción. Y la aplicación de la fuerza también ahora va a ser sobre esta cara. ¿Sí? ¿Seguirá pasando algún fenómeno en esta zona? tenemos, ahora, he hecho un problema, ¿sí? Mira, he cambiado la geometría del fillet. No he creado esto, voy a acá suprimirlo, voy a crear uno nuevo, ¿sí? ¿Ves? Cometí un error. Acá debe ser redondeo con vaciado, ¿no? Una nueva configuración. Y acá recién aplico esta operación, ¿sí? Y vamos a copiar del RMesh 2, ¿sí? No tan rigurosos. Vamos a sacar una copia. Le digo que sea la configuración, ¿sí? Nuevo, simplemente voy a ponerle nuevo en nombre. Debido a que hay cierta inteligencia con las caras, veo que las ha reconocido a pesar de todo. Obviamente la cara de lo que queda, ¿no? Vamos a entrar a ver. Sí, las reconoce porque mantienen una lógica, ¿no? Ya que no es que ha dejado de existir, simplemente se ha recortado, ¿no?
Veo que la carga también. Obviamente la malla va a ser diferente, pero vamos a darle, ¿sí? De frente a ejecutar, ¿no? A ver, que malle y que ejecute. Y vemos que voy a desactivar esta vista gráfica que me está molestando. La superposición. La malla sí me va a ayudar mucho la malla. Sí, sí, veamos, Cirilo, qué es lo que está sucediendo. Que los esfuerzos ahora se dispararon para estas zonas de acá, dejándole un espesor de 2 milímetros. Disculpa. No sé si se visualiza. Ahora, pero acá vendría una serie de preguntas, ¿no? Pero, ¿esto qué quiere decir? ¿Que ya no hay esfuerzos acá? ¿O es que no se nota gráficamente porque la escala ahora es otra? ¿No? Pero si yo cambio la escala, ¿sí? Si yo me voy a opciones de gráfico, ¿no? Y le digo, voy a cambiar la escala, ¿no? Por ejemplo, antes estábamos en, ¿cuánto era el valor? 100, a ver, cuando estábamos en 102, voy a ponerle a ver 120 para que haya una pequeña diferencia. Uy, ¿ves? Inclusive, mira, cambiándole la escala, hay más zonas, ¿no? Donde, obviamente, ahora estamos diciendo que lo máximo que se debe mostrar es 120, o sea, todo lo que sea superior a 120, que se muestre de color rojo. Entonces, vemos que las zonas de color rojo son superiores a 120 megapascales, ¿no? Y esto lo estamos obteniendo con la variación de decirle ahora que debe ser 2 milímetros. Pero ahora igual viene la pregunta. ¿Está suficientemente refinado? Porque ahora que hay 2 milímetros, también voy a tener que refinar tal vez un poco más entre estos elementos de acá. Acá tal vez va a tener que haber, por lo menos, tienen que haber 2 elementos, ¿sí? Aquí tienen que haber 2, entre el espesor, tiene que haber por lo menos 2 elementos. Ahorita solo hay uno. Tal vez ese también no es una muy buena malla. Esto es como un tipo de experiencia, ¿sí? Si tienes cuerpos, ¿sí? Que sean más o menos con espesores, o la dimensión del espesor es menor a características del modelo, por lo menos asegura que tu malla tenga los suficientes elementos internos. Luis, una consulta. El nuevo estudio que has realizado, o el nuevo gráfico, ¿en base a qué lo has hecho? ¿Al Mesh 4? No, al Mesh 2. Al R Mesh 2. Ah, ya. Sí, porque si le daba el 4, esta zona también iba a ser bastante refinada, ¿no? Y bueno, iba a tomar un poco más de tiempo. Para efectos, no copié el del 4, sino copié el 2, para que sea más rápido. Sí, entonces, sí se presta, sí se puede. Recordar esa pauta, sí, Cirilo, si es espesores, acá tienes que darle o mejorar tu malla para que por lo menos acá tengas dos espesores y no solo, o sea, elementos, perdón, y no solo uno. Sí, y también la independencia de los datos, ¿no? Cómo tu resultado vaya estabilizando, ¿no? Ahora, obviamente este modelo también, acá viene justamente, sí, se presta que veo que se disparan los datos, ¿no? Están por encima del valor de fluencia, entonces, tanto ya no hacerle varios casos de análisis de malla, tal vez no, porque ya veo que de por sí hay un aumento muy drástico del valor, entonces, ¿no? O sea, estamos encima de la fluencia, entonces tal vez primero tengo que hacer un reajuste geométrico, mejorar estos datos y de ahí recién tal vez hacerle un poco de ahí recién hacer la independencia de la malla, ¿no? O sea, estamos haciendo que es constructivo, ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar
al capítulo 3. Si esto lo guardas, por favor. Vamos a entrar a este capítulo 3, que en realidad ya va a ser, o sea, hemos abarcado la parte introductoria, capítulo 1, piezas, ¿sí? Capítulo 2, o sea, estamos haciendo en realidad bastante grueso todo, y ahora cerramos, ¿sí? Con el capítulo 3, que es ahora cuando vamos a hablar de ensamblajes, ¿sí? Porque para pieza era solo un cuerpo, ¿sí? Todo era una masa, le aplicábamos y todo se resolvía ahí. Pero ahora en un ensamblaje vamos a tener diferentes elementos, ¿no? Y lo más importante en un ensamblaje es, así como para la parte CAD, lo que importa es cómo se conectan estos componentes, ¿no? Acá en simulación también tenemos que entender cómo va a ser la interacción entre ellos, ¿sí? Entonces, lo importante es entender, va a haber términos, ¿sí? Como, como lo que se llama condición global de contacto. Vamos a hablar acerca de las condiciones de no penetración y unión rígida, ¿sí? Para dar una idea de qué es unión rígida, una pieza, una masa sólida, ¿sí? Es la idea de una unión rígida. Ya hablamos de los contactos locales, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco más de estas aplicaciones para las zonas de interés, como el redondeo, por ejemplo, ¿no? Del caso anterior, tal vez acá hay otras zonas que sean de interés, ¿sí? Y lo mismo, ¿sí? En cada capítulo la idea es interpretar los resultados. Si representan físicamente, ¿no? Nuestro problema, ¿sí? O hay alguna incoherencia física, ¿no? Entonces, el caso de estudio va a ser, sí, este componente que son unos 4, sí, este ensamblaje, perdón, que son unos 4 sólidos. Vamos a ver que hay una plancha de color verde, que es la plancha plana, ¿sí? Van a ver los alicates, ¿sí? Estos dos de acá son los alicates, y va a haber como un pin, ¿no? Probablemente, ¿no? Un pin. Entonces, el problema que se enuncia es, va a haber una fuerza de 225 newtons aplicada en el final de cada cara, ¿sí? De cada cara del mango. Entonces, tenemos los alicates y aquí va a haber una zona, esta de acá, ¿sí? Que va a representar al mango, ¿no? Como si tú lo sujetaras por ahí el alicate, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿no? Entonces, la idea no es, el alicate, la fuerza no se aplica sobre toda la cara, ¿no? Porque tú no lo sujetas por toda la cara del alicate. Si lo sujetas, sería solo en una zona donde estaría en contacto con tu mano. Entonces, lo que se ha hecho acá es obtener una cara que solo sea la que va a representar la aplicación de la fuerza, ¿sí? Vamos a verlo cuando estemos en el modelo CAD. Vamos a definir los contactos, ¿sí? Entonces, viene un poco de teoría, ¿sí? Otra vez, correcto. Esto también lo voy a pasar, sí, quiero hacerlo una vez para que si se tiene que repasar o revisar para el día de mañana. Pero tenemos lo que se llaman los contactos entre componentes, ¿no? Entonces tenemos los 3 tipos. El contacto rígido de la izquierda, ¿sí? Es cuando la parte A y la parte B se dice que está totalmente en contacto, ¿sí? Como lo representan acá estos puntos, ¿sí? Serían que están totalmente en contacto. En inglés su nomenclatura es bonded contact o unión rígida, ¿sí? Esto, para hacer un ejemplo, correcto, imaginemos que teníamos nuestra L de hace un rato, ¿no? Sí, esto era una masa entera, ¿correcto? Todo era una fundición, por decirlo así. Pero yo lo quiero hacer en 2 piezas, ¿no? O sea, va a ser un ensamblaje. Entonces, pieza A va a ser esta de aquí y pieza B va a ser esta de acá.
si yo le digo a estos cuerpos A y B, ¿no? En esta zona de la unión, en el contacto, ¿no? Aquí les digo, ok, ustedes van a hacer el tipo de contacto rígido. Entonces les estoy diciendo que todo donde estén en contacto va a ser como si estuvieran fundidos o una sola pieza. Entonces se están comportando como si fuera este caso de acá, ¿no? Como si fuera una sola pieza de fundición. Eso es lo que pasa si yo a un ensamblaje le digo que todo donde estén en contacto se comporten como rígido, ¿sí? Como si fuera al final una sola pieza, en pocas palabras. ¿Correcto? Entonces, esta condición de rígido es una condición por defecto, ¿sí? Por default. Siempre en lo que es SolidWorks, ¿sí? Un entorno de simulación se abre, si es ensamblaje, va a creer que todos los contactos que haya entre caras son uniones rígidas. Es la primera hipótesis. Esto traducido podría decirse que es una pieza perfectamente sacada de fundición, o va a estar perfectamente fundida o soldada, mejor dicho, ¿no? O sea, son hipótesis. Entonces tú puedes hacer tu análisis del ensamblaje partiendo de acá, allá. ¿Qué pasa si es totalmente unido? Todo. Allá, se comporta de esta manera. ¿Sí? Ahora viene el siguiente caso, que es el estado de los contactos de permitir penetración. Como lo muestra la imagen, quiere decir que la parte A tiene permiso, o sea, cuando comience la simulación, ¿sí? Tiene permiso a interceptar al otro componente, ¿sí? Ahora, yo pregunto, ¿no? Esto es como que así al aire, ¿no? ¿Esto existe? Que una pieza pueda entrar a otra pieza, ¿no? Que pueda darse esta zona de aquí, ¿sí? Que ambas coexistan, y pues la física es que no, ¿no? O sea, en realidad si hacemos un estudio permitiendo la penetración, no es un caso real, ¿sí? Pero a nivel de software está permitido, está habilitado, porque el software hace lo que tú le digas, ¿no? Entonces, si hay una forma de decir que todo esté unido, también debe haber una forma de decir que pueden penetrarse. Que represente la física, no representa la física, pero tienes que tener cuidado de que tal vez haya un caso, ¿sí? Que convenga o no utilizar este tipo de contacto de penetración. Ahora, por eso lo remarqué, ¿sí? Como que en esta cajita roja. Mientras que el contacto, sí, todo lo opuesto a contacto rígido y permitir penetración es el de no penetration, ¿sí? El contacto sin penetración. Que por ejemplo, así la pieza se esté deformando, la parte A, la pieza A se deforme y quiera tocar, por ejemplo, como en el segundo caso, quiera tocar la parte B, le estamos diciendo que, oye, no puedes tratar de entrar al otro sólido, ¿no? Tienes una condición de que no debes penetrar, no debes sobrepasar su límite, su frontera, ¿no? Entonces, no sé si lo estoy ilustrando, sí, no sé si está claro, la idea ha quedado un poco vaga. Me dices más o menos cómo va, porque esto hay que tener presente cuando hagamos la simulación. Ahora, ¿cuáles son las mejores hipótesis? Siempre se comienza, sí, Cirilo, se comienza asumiendo todo como un contacto rígido. Y es más, en realidad es una muy buena hipótesis, porque justamente así se trabaja, ¿no? O sea, haces soldadura, haces conexiones empernadas y, o sea, ahí está la zona de contacto. Entonces, el primer análisis es hacerlo rígido, ¿no? Porque tal vez primero lo que hay que obtener es ver la integridad de todo mi sistema, de toda mi pieza, de toda mi estructura, ver las cargas, ver los esfuerzos, extraer fuerzas probablemente, ¿no? Entonces, primero lo hago todo como contacto rígido, ¿no? Ahora,
Después que has hecho tu contacto rígido, te vas a la opción de sin penetración, ¿sí? O no penetration. Pero esto trata de hacerlo en las caras, en los contactos que importen, ¿no? Si tú sabes que, por ejemplo, una estructura, ¿sí? En realidad, digamos, lo vemos así, esta estructura de acá, por la forma en que está empernada, ¿no? Esta zona de contacto siempre va a estar bien empernada, por decirlo así. Probablemente ahí no tenga que haber un análisis de no penetración, ¿sí? Puedes asumirlo que se va a comportar como una unión rígida, asumiendo que los pernos también tienen un comportamiento correcto, ¿no? Ahora, pero si vamos a analizar, sí. Disculpa que te corté. En ese punto, mayormente nosotros acá en la empresa trabajamos con estructuras unidas por pernos. Entonces, si bien, digamos, la estructura puede permanecer, digamos, rígido, pero en el área de contacto entre el perno digamos, la estructura, dependiendo del espesor del material, habría que hacerle un análisis. En ese sentido, ¿cuál sería la mejor opción? Exacto. Entonces, de todas maneras, lo ideal sería, primero, hagas tu caso con contacto rígido. Eso sí, te lo digo, igual tienes que hacerlo. Uno, ¿por qué? Para que tengas datos de comparación, ¿sí? Así como hicimos las diferentes mallas y comparamos, igual, ¿qué pasa cuando haces todo rígido? Y después, ya cuando tengas este caso de acá y ya lo has hecho rígido, te vas al caso de no penetración y comienzas a decirle cara 1 con cara 2 va a tener este tipo de contacto. Y después vamos a ver, por ejemplo, le tienes que decir, cuando hagas esto, ya quitas la asunción de que se comportan rígidos y vamos a ver cómo se comportan tal vez con una sujeción del perno. ¿Sí? O sea, cuando ya le des no penetración es porque quieres ver el comportamiento o sea, que el perno haga su función y probablemente estas caras puedan estar o no en contacto y no tengan penetración. Entonces, la conclusión sería, caso 1 por defecto, rígido, caso 2, después comienzas a hacer de simulación. Y así vas armando tus estudios, ¿no? Entonces, más o menos eso sería los pasos a seguir, ¿no? El de no penetración, sí, te diría, no lo utilices mucho porque no representa una física, no es real. Entonces, sería primero rígido y después los contactos de no penetración entre tus elementos estructurales. Sí, ahora, esto le tenemos que decir al programa, ¿no? El programa por defecto va a creer que es todo rígido. Nosotros hay que decirle manualmente, oye, tú entre estas dos caras debe ser no penetration. Ahí también viene una parte de hacer este procesamiento, ¿sí? De hacer este procesamiento de acá. Y hay una serie de información, tipos de contacto, ¿sí? Entonces, aquí está la nomenclatura en inglés, ¿sí? Bounded, rígido, allow penetration y no penetración, ¿sí? Esto es uno que está, sí, es una información que lo saqué igual de la red de SolidWorks, la nomenclatura está por defecto, sí, en este idioma, pero lo que dice es prácticamente lo que yo te he sintetizado, ¿no? Si el ensamblaje se comporta así, tienes una pieza y un ensamblaje con contactos rígidos, este ensamblaje podría significar que tiene un comportamiento similar, ¿no? A una pieza, ¿sí? De todas maneras, esto es algo que se le dice al programa, ¿sí? Vamos a alimentarlo dentro del programa. Esto vamos a hablarlo el día de mañana, ¿sí? No quiero complicar más la lógica. Estamos hablando hasta ahorita, hasta estos 3 tipos de contactos, ¿sí? Voy a dar la información, esto hasta acá lo voy a montar, ¿sí? En la página. Y sobre todo, quiero que quede cerrada la idea de hoy día, ¿no? Son 3 contactos principales en SolidWorks. Por defecto todo se genera en contacto rígido y si queremos otra lógica hay que decirle manualmente. Entonces lo que vamos a hacer en el caso de estudio es lo siguiente, ¿no? Vamos a ver en dónde
deberíamos decirle que es contacto rígido, o en dónde vamos a darle que sea penetración o no penetración, por ejemplo, ¿no? En un caso simple como este de acá, ¿sí? Ya después, igual, es extrapolarlo otra vez al caso que tenemos, ¿no? Pero todo se parte desde aquí. Entonces, Cirilo, hasta acá sería el día de hoy, y mañana ya continuamos con esta parte de contactos. ¿Listo? Listo, Cirilo. Gracias a ti. Y estamos conversando el día de mañana. Vale, hasta mañana.